Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo especial de Sanamente, donde vamos a revisar algunas de las conversaciones más interesantes que hemos podido tener durante esta semana. Vamos a avanzar sobre uno de nuestros hits. Año a año hemos entrevistado a la globalmente conocida y bestseller Marian Rojas Estapé, y esta vez la tuvimos en nuestro estudio. Y fue porque ella misma nos pidió que quería estar, ¿lo pueden creer? Ya cuando esas cosas nos ocurren, nosotros simplemente decimos gracias al universo. Pudimos estar aquí en el estudio con Marian Rojas Estapé para conocer los detalles de su último libro que permiten entregarnos de vuelta la tarea de tomar el control de nuestra vida y encontrar esas herramientas que nos permiten sentirnos mejor, cómo utilizar esas herramientas a nuestro favor y a favor de nuestro bienestar. Así que los dejo con nuestro encuentro personal y en exclusiva con Marian Rojas Estapé. Es un momento que, como les hemos comentado, veníamos empollando con mucho entusiasmo y esperanza hace rato, y era la posibilidad de poder conversar aquí en el estudio de Sanamente con Marian Rojas Estapé, y da la casualidad cósmica de que vino a presentar su libro a Chile, así que tenemos la felicidad, vivimos la felicidad de tenerte aquí, Marian. Bienvenida a Sanamente. Muchísimas gracias, Paloma, por invitarme a pasar este rato contigo. Oye, algo que me sorprendió mucho de tu último libro que vamos a comentar, se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, es que de alguna manera teje conocimientos que la neurociencia ha ido entregando como por goteo respecto de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionan nuestras relaciones con los distintos elementos que nos rodean en la vida moderna, y lo convierte en una narrativa sistémica de por qué la vida actual nos enferma. Entonces me encantaría saber por qué la vida actual nos enferma. Pues efectivamente, Paloma, has dicho algo muy interesante. Es decir, este libro nace a raíz de observar cómo en los tres últimos años todos notamos que estamos más estresados, más irritables, más impacientes, como que nuestra cabeza funciona peor. Prestamos peor atención, nos concentramos peor, memorizamos peor, gestionamos peor nuestros impulsos, y algo súper importante, toleramos peor el sufrimiento, el dolor, el aburrimiento, el malestar. Es decir, todos nosotros notamos, sobre todo agudizado desde la pandemia, que algo no va tan bien como debería, pero vivimos envueltos en una especie de carrera vital que nos impide parar, reflexionar y decidir qué tenemos que hacer. Este libro es la consecuencia de esta observación, la explicación y el diagnóstico de forma amena, cercana y sencilla, pero con base neurocientífica. Decías una cosa muy bonita, el goteo de las cosas que nos van llegando. Yo lo que intento es con la neurociencia, como va avanzando, a veces la neurociencia es muy compleja, paso el día leyendo neurociencia, y de lo que leo a lo que luego transmito hay que machacar, diseccionar para que podamos entenderlo, porque si lo que leemos es complicado, nuestro cerebro no lo va a asimilar y no va a querer realizar cambios, lo que yo llamo en el libro rutinas vitamínicas. Tú no cambias de comportamiento, de hábitos, de actitud, si no hay algo muy poderoso que te convence para hacerlo. Me encanta eso que acabas de decir, porque una de las grandes preguntas que surge cuando uno lee el libro es ¿por qué es importante saber cómo funciona el cerebro? ¿Por qué tú no te comportas como un médico promedio y recibes un paciente y le dices, ok, vaya a caminar, deje el celular, coma mejor? Y en lugar de eso tú le dices, mira, tu cerebro funciona así, tu recompensa funciona así, la dopamina aquí, el cortisol allá. ¿Por qué es importante comprender lo que está ocurriendo a nivel biológico en nuestro cerebro? Te voy a contestar de dos maneras. La primera es que cuando yo empecé a trabajar con mi padre psiquiatra, el doctor Enrique Rojas, muy querido aquí en Chile, pues yo estaba sentada a su lado, yo tenía pues 18, 19, 20, yo estaba haciendo mis prácticas, mi rotación a su lado, y entonces en algún momento con algún paciente él decía, oye, te quedas con mi hija que te va a hacer este test. Entonces yo con lo que le había ido escuchando durante la sesión, en papeles, en folios grandes, le iba diciendo, o sea que a ti te pasa esto o a usted le pasa esto, y yo le iba razonando por qué yo creía que estaba en la situación que estaba. Es decir, yo iba haciendo una narrativa
en la cual yo le iba explicando lo que yo veía. Y entonces a veces él me decía, ¿pero por qué he vuelto a recaer en las drogas? ¿Pero por qué vuelvo a tener ansiedad? ¿Por qué he elegido mal a mi pareja? Y entonces yo decía, pues tendré que saberlo, y empecé a leer, a investigar. Y en un momento dado llegué a una conclusión. Comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Es decir, si yo comprendo por qué me tiembla el párpado cuando tengo ansiedad, si yo comprendo por qué tiendo a comer azúcar cuando me siento solo, si yo comprendo por qué me hincho en ciertos momentos del año, del mes o del trimestre, si yo comprendo por qué a veces me siento triste los domingos, pero solo me pasa los domingos, y yo entiendo que existe una base y que tiene que ver con mi forma de ser, con mi historia, con mi biografía, y vamos uniendo todo eso en lo que yo denomino de la neurona a la emoción. La neurona es que hay que saber, el cortisol, el neurotransmisor, la dopamina, el telómero, la microbiota es súper importante, pero como nos olvidemos que existe una parte emocional y espiritual que vive conjuntamente, trabajamos pobremente. ¿Qué pasa? Que si tú vas al médico y dices, estoy durmiendo mal, es mucho más sencillo dar una pastilla, dar un fármaco, a preguntar, ¿tiene usted algún problema? ¿Qué le sucede? ¿Qué es lo que no funciona en su vida? Porque esa persona en ese momento va a abrir su corazón y va a empezar a contar. Me siento solo, no tengo trabajo, me falta dinero, tengo un trauma sin resolver, por las noches me siento vulnerable, me acaban de dejar mi pareja y entonces cuando me meto en la cama me siento solo. Y entonces el terapeuta, el médico que está ahí, tiene que saber gestionar todo eso que ha llegado. Y si no sabe gestionarlo, porque hay que gestionarlo con tiempo, con habilidad, con muchísima delicadeza, con muchísimo cariño, y eso requiere grandes dosis de paciencia y requiere una actitud del médico, y no siempre es fácil, y en el mundo en el que vivimos, pues cuidar a las personas, escuchar su dolor y su sufrimiento de forma profunda, pues no siempre apetece, y es más fácil decir, tómate esto durante 15 días y a ver qué tal te funciona. Marian, quisiera entrar un poco en algunas de las materias. A mí me parece muy interesante el planteamiento que tú haces respecto de la intoxicación de dopamina, porque acá en Sanamente hablamos mucho de qué puede hacer uno cuando está mal para poder incentivar la producción de dopamina a través del ejercicio, a través de una buena comida, a través de controlar el bienestar de tu microbiota, y por lo tanto pocas veces asociamos la dopamina a algo malo, pero tú lo explicas de una manera muy interesante y que además explica un gran fenómeno de la sociedad. ¿Qué es la intoxicación por dopamina? Cuando yo hablo de ciertos términos, como cuando hablaba de la intoxicación de cortisol, lo que yo busco es que estos términos ayuden a que la población se sienta identificada y lo entienda de forma fácil. Entonces, partimos de qué es la dopamina. Dopamina es la hormona, es la sustancia, es el neurotransmisor que se encarga del placer, de la motivación, de la sorpresa y de la recompensa. Es decir, es aquel que me ayuda a levantarme por la mañana porque me apetece hacer algo, tengo un plan, he quedado a desayunar, voy a trabajar y hoy creo que si va bien mi trabajo consigo un nuevo cliente, tengo una cena con amigos, estoy conociendo a alguien y tengo interés en ver qué puede surgir de esta relación. Es decir, esa motivación que ha ido ligada a la felicidad a lo largo de los años porque me ayuda. La felicidad también tiene mucho que ver con tener motivos con los que levantarse cada mañana. Y en esos motivos, en esa motivación, está el placer por sentir. ¿Cuál es el problema? Que esa dopamina, que es buena, que hace que hoy estemos aquí, porque se activa en dos procesos fundamentales de la supervivencia: el sexo, la reproducción y la alimentación, la comida y la bebida. Es decir, hoy estamos aquí gracias a que ese sistema de recompensa se activa en dos procesos fundamentales de supervivencia: sexo, reproducción y comida. Pero este sistema funcionaba muy bien en la escasez, es decir, tenías que ir a buscar a la naturaleza, la comida, tenías que encontrar esos medios. No había, y tu cerebro, debido a ese sistema de recompensa que funciona muy bien en la escasez, salía a buscarlo. Pero llegaron las drogas y hackearon este sistema. Y esto es clave entenderlo. Si yo te explicara la dopamina, nosotros tenemos la cabeza de la neurona, el axón, las patitas, y cada vez que llega un impulso motivacional por algo placentero, se produce un potencial de acción, una descarga, una excitatoria en la neurona, llega a las patitas de la neurona, se abre la vesícula, sale dopamina, y la siguiente neurona en su cabeza tiene receptores que detectan esa dopamina, activan la siguiente neurona que va excitando sucesivamente al resto de neuronas. Como un sistema eléctrico. Como un sistema eléctrico. Y esto es bueno que sea así. Pero cuando esa liberación de dopamina es masiva, cocaína, ciertas drogas, opioides, incluso algunos fármacos, esto produce un estado de euforia. Y la siguiente neurona recibe ese estado de euforia y dice, esto me está gustando. La dopamina es aquella que se encarga de repetir
conductas porque me gustan. Hay una frase que repito varias veces en el libro y que está subrayada en verde. El cerebro recuerda lo que le excita. El cerebro recuerda lo que le calma. Por lo tanto, yo vuelvo a aquello que me gusta. Yo busco repetir aquello que me da placer. Ese placer puede ser bueno, hacer deporte, ir con amigos, ir a un concierto, tocar la guitarra, es decir, claro que hay placeres buenos que hacen bien a mi cerebro, pero el cerebro también recuerda y también sabe que le excita y también sabe que hay ciertas sustancias, cocaína, marihuana, tabaco, alcohol, ciertos productos de alimentación, cierta comida y, importantísimo, Paloma, históricamente las drogas han entrado por las venas, por la nariz y por la boca, pero desde hace unos años esa dopamina entra a través de los ojos. ¿Qué sucede? Que ahora mismo tenemos dispensadores automáticos de dopamina al alcance de un clic en nuestro bolsillo. Quería ir justamente hacia allá porque tú eres madre, yo también, y vivimos cotidianamente con una lucha campal. Y esa es la nuestra, pero la de los profesores es otra y la de la sociedad es otra. Y es esta lucha con las pantallas, ¿no? Las pantallas están totalmente normalizadas, le damos acceso a las pantallas de una manera irracional, ¿no? Están en toda nuestra vida cotidiana. Hay muchos bebés que tienen una pantalla cuando ni siquiera tienen un año en el celular. Y es hacia allá donde tú estabas avanzando. ¿Cómo has visto en el desarrollo de tu propia carrera profesional el impacto de las pantallas en la salud mental de las personas? Vamos a ver, las pantallas llegaron para hacer la vida más fácil a las personas. Digitalizar ciertos aspectos de la vida ha sido muy positivo porque simplifica muchas tareas que a veces son arduas y complicadas. Y es bueno. Es decir, la pantalla en sí no es mala. El problema es que ciertas herramientas, ciertas aplicaciones, ciertos consumos de la pantalla son extremadamente adictivos. Esta es la clave. Es decir, de algo que no tiene por qué ser malo per se, pero puede conducir a conductas que sí lo son. Por un lado hay que tener en cuenta, y es el tercer bloque del libro, que ya se llama Redes y Pantallas, cómo se originó el mundo de las aplicaciones. Año 2002, un profesor en Stanford elige a sus mejores alumnos, los incluye en una asignatura que se llama Captology, Laboratorio de Técnicas Persuasivas, elige a unos cuantos y les dice intentemos manipular el sistema de recompensa de las personas a través del mundo digital. Y de ahí sale Instagram. Es decir, es interesante entender el origen. Aparece un personaje muy importante que es Tristan Harris, que es una persona en la cual... Lo hemos entrevistado en Futuro 360, otro programa de CNN. Pues un tipo que tú ahora ves esto interesantísimo, cómo trabajaba en Google, cómo decide marcharse, cómo le dan un puesto de diseñador ético en Google y él en ese momento busca intentar meter ética dentro del mundo digital y no lo consigue y entonces se frustra y se sale y monta pues su programa y todo lo que ha montado, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo lo que mueve al mundo, a las grandes empresas, es la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Es decir, lo que interesa es captar la atención del que tiene delante. Para eso, ¿cómo lo hace? Modificando los sistemas de recompensa. Y sabe exactamente cómo funcionan esos sistemas de recompensa y a través del FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderme algo, y entonces el sistema de recompensa variable. Siempre hay algo nuevo, con unos algoritmos diseñados para gustar y captarte, para que entre vídeo y vídeo, foto y foto, noticia y noticia, tú no tengas tiempo de decir, estoy perdiendo el tiempo. Está diseñado para que tú pases tiempo sin plantearte que estás perdiendo el tiempo. Es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Y esa liberación de dopamina que se produce por no videojuegos, TikTok, Instagram, WhatsApp, vídeos, compras, apostar por Internet, o sea, todo ello, esa liberación de dopamina tiene una consecuencia que es clave y está en el primer bloque del libro y para mí es probablemente una de las ideas que me gustaría que todo el mundo entendiera. Nuestro organismo, Paloma, busca siempre el equilibrio. Es decir, nosotros estamos constantemente buscando el equilibrio, lo que se denomina en medicina la hórmesis. Si yo me tomo 20 magdalenas, tengo un pico de glucosa y mi cuerpo dice, cuidado, esto no es bueno. Al otro lado aparece el páncreas con su insulina y empieza a bajar los niveles de azúcar. Pasa con el pH, pasa con el sodio, pasa con el potasio, pasa con múltiples sistemas muy complejos del organismo, pero que están constantemente buscando regular lo que se desequilibra. Cuando la dopamina se libera de forma excesiva, es decir, cuando yo vivo enganchado al placer, cocaína, heroína, opioides, azúcar, pantalla, ¿quién es el que regula al otro lado ese exceso de dopamina? El dolor.
Es decir, al otro lado, yo en el libro lo dibujo con una cuerda, al otro lado de la cuerda empiezan a surgir el dolor, como microsustancias de dolor que empiezan a activar. Para tratar de balancear. Para tratar de balancear. Entonces llega un momento que tú ya no consumes por placer, sino para esquivar el dolor que se está generando. Esto es la clave. Pero que es un círculo vicioso, que se genera cada vez más y más. ¿Y qué pasa? Que entonces tú tienes gente que está todo el rato dolorida, todo le molesta, todo le irrita, todo le produce malestar, y llegamos a esto que estamos viviendo ahora mismo, que es la sociedad de la fragilidad. Todo me frustra, todo me enerva, todo me molesta, todo me angustia. Entonces pido medicación o anestesio cualquier tipo de emoción negativa con algo dopaminérgico o con una medicación. A ver, me encanta volver sobre un par de puntos. Lo primero es que uno puede decir, tú podrías decir, sin ninguna duda, que una pantalla es equivalente en términos de sistema de recompensa que las drogas. En el libro explico que es muy interesante que la liberación de dopamina entre las neuronas en el espacio sináptico no se produce igual, por ejemplo, con el tabaco que con la cocaína, y los dos son adictivos. Es decir, en el libro voy explicando las diferentes drogas, pero la dopamina y otras sustancias, en el libro solo cito dos, porque si no es que el lector se abruma, pero la realidad es que tienen mecanismos... O sea, el efecto final es el mismo, sí, no tiene mecanismos muy similares originalmente, ¿no? El mecanismo es muy similar. Cada droga tiene un mecanismo propio, pero la clave es modificar los sistemas de recompensa. Ahora, vamos a una polémica que está muy instalada en el mundo hoy día. Lo estamos viendo desde países donde se originaron todas estas tecnologías, como en Estados Unidos, hasta nuestro país, en Chile. Existe un debate sobre si uno debería o no prohibir, por ejemplo, los celulares para los menores. ¿Qué opinas tú respecto de eso? Es un tema muy polémico. Considero que en unos años nos arrepentiremos de no haber regulado esto antes. La regulación exacta de cómo hay que hacerlo, creo que no se puede dar 3 tips exactos para toda la población, pero lo que no se puede hacer es no regularlo. Es decir, igual que durante muchos años el tabaco lo fumaba todo el mundo, en todas las series la gente salía fumando y de repente uno vio que eso tenía efectos negativos y hubo que revertirlo, porque el tabaco estaba al acceso de los menores, de los jóvenes. O sea, en España hubo épocas que había niños muy pequeños que fumaban por la calle. Y bueno, era normal, todo el mundo fumaba tabaco, hasta que uno se dio cuenta que eso había que regularlo. ¿Que la gente sigue fumando? Por supuesto, pero había que hablar del tema, había que conocer los efectos que esto producía. Entonces, ¿cuál es el problema de la pantalla? Que hasta ahora se ha creído que es todo bueno. Te digitalizas, eres más creativo, todo lo digital atrae mucho. O sea, hay un punto en el que... No, y es un habilitante para el futuro, entonces hay una cuestión como de asociada en el argumento al de la avance, sobrevivencia, que tenemos que evolucionar juntos, ¿no? Claro, y uno tiene relacionado todo el tema de la pantalla con el avance tecnológico, con la superación, con la medicina avanzada, porque al final está todo metido lo mismo. La inteligencia artificial no es la misma, la inteligencia artificial que de repente puedas usar como médico en un hospital oncológico, la inteligencia artificial mal empleada para manipular el cerebro de la gente en las compras online o en la pornografía, ¿no? O sea, que partimos de la base que no todo es lo mismo. Punto número 2, sí sabemos que la introducción a la pantalla demasiado pronto altera la salud mental de los jóvenes. Lo estamos viendo. Yo como psiquiatra en Madrid estoy muy preocupada porque desde hace unos años, agudizado desde la pandemia, tengo muchos intentos de suicidio en gente joven, muchas ideas de suicidio y suicidios consumados, pero sobre todo me quiero morir, Marian. Yo me quiero morir. Y un día y otro día y otro día. Y hablo con psiquiatras infantojuveniles, compañeros, amigos, y les digo, oye, vosotros, y todos estamos viendo lo mismo. Y probablemente en Chile la crisis de salud mental en menores sea exactamente igual. ¿Estados Unidos qué ha pasado? Que de repente esto ha llegado al Congreso de Estados Unidos. De repente las escuelas de Seattle, hay una demanda Meta, empiezan a haber voces que se alzan, en la cual se empieza a decir, ¿pero quién está regulando esto? Cuando entras dentro de las grandes plataformas, descubres que, claro, lo que importa es captar la atención, modificar los sistemas de recompensa. A nadie, entre comillas, le preocupa la salud mental de tu hijo como a ti como madre. Es decir, a quien más le preocupa la salud mental de su hijo, pero por otro lado, es muy difícil gestionar todo esto si el macro, si el mundo no ayuda. Te doy otro ejemplo. Tú puedes dar de comer a tu hijo e intentar hacerlo de la forma más saludable posible, pero si cada vez que vas al supermercado todo es malo, todo es nocivo, todo es poco saludable, es mucho más difícil. Si los colegios, los supermercados, están asociados para crear comida más saludable, es mucho más fácil. Y los padres, los profesores, los maestros, al final necesitan tener fuerza, energía, ánimos, porque ir contracorriente es agotador. Es agotador. Pero tú como madre,
¿Qué medida tienes con tus hijos, que son pequeñitos? Con mis hijos, de los 0 a los 3 años, no hay pantallas, 0. O sea, no se agarra un teléfono, no se mira un celular. En mi casa no hay iPads, hay que reconocerlo, porque mi marido y yo preferiríamos no tenerlo. Tenemos normas muy concretas en casa, es decir, pues con los niños delante evitamos tener los celulares. Yo, por ejemplo, si tengo algo pendiente, a veces lo gestiono en el portal de mi casa para no entrar hablando con el celular. A mis hijos alguna vez tengo que agarrarlos, les explico, tengo que llamar, tengo que hacer para que vean que no es una excepción, no es una normalidad. Porque si no, intentamos, por ejemplo, el tema de que nos miramos a la cara siempre. O sea, lo tenemos muy hablado el tema del celular en casa. Cosas que yo sí que he explicado al mayor, todavía es pequeño, pero al mayor, que tiene 9 años, por ejemplo, yo le he explicado, bueno, de hecho, gracias a él surge uno de los conceptos que son las carreteras neuronales en el libro, explicándole el tema de las pantallas, ¿no? Es decir, por qué cuando te metes la pantalla a un niño desde muy pronto, pierde la capacidad o las ganas de realizar otras actividades. Si tú a tu hijo te gusta hacer con él una excursión al monte y se lo pasa bien, pero le regalas un videojuego, va a sentir más placer, se va a liberar más dopamina en el videojuego. Por lo tanto, el paseo le va a parecer aburrido y no va a querer ir. Es decir, los hábitos, las carreteras dopaminérgicas van liberando dopamina. Y los videojuegos, por ejemplo, están diseñados para captar la atención. Y generan mucha adicción. Me encanta lo que acabas de decir, porque algo muy interesante es el ayuno de dopamina, que tú lo planteas como una salida para recuperar tu propia vida. ¿Puedes explicarnos qué es el ayuno de dopamina? Te lo explico, me parece interesante, pero te termino, perdóname, tema de las pantallas en las escuelas. ¿Qué haría yo? Lo primero, no hay móviles en las escuelas. Es decir, no se deja entrar, no hay en los recreos, no hay en las clases, en los colegios en los que se ha empezado a hacer, en los institutos o en las escuelas. Hay muy buenos resultados. O sea, hay muy buenos resultados, porque si no el cerebro está deseando la gratificación constantemente. ¿Quién me ha contestado? ¿Quién me ha escrito? ¿Qué noticia hay? O sea, aprendes a vivir con el detox. El aprendizaje con distracciones es muy complicado. Si nosotros como adultos vivimos autodistraídos constantemente debido a este efecto de las distracciones constantes, imaginemos en un cerebro que está en plena formación. En el libro hay un capítulo de cómo es la corteza prefrontal de un adolescente. Si tú estás constantemente siendo distraído con un mensaje, un WhatsApp, el aprendizaje es mucho más complejo. Por otro lado, esos jóvenes están viendo imágenes constantemente de cosas, de personas, y se comparan. El otro día leía una cifra recientísima de 3 de cada 4 chicos y chicas no se sienten a gusto con su cuerpo. Me veo gordo, me veo feo, me veo tal, me veo con granos. Y entonces tú te pones filtros. Y claro, cuando luego te miras al espejo hay frustración. Y cada vez que te metes en la pantalla, también nos pasa a los adultos, automáticamente te comparas. Esa es más guapa, esta es más delgada, este es más deportista. Y la comparación va siempre vinculada a tristeza. Siempre que te comparas, vas a ser más infeliz. Y las redes están diseñadas para compararte, porque inconscientemente... Es nuestra manera de aprender. Claro, tú te metes en LinkedIn, da igual. Automáticamente te comparas, uy, este ha crecido, este le han ascendido, hay una comparación. ¿Y qué pasa? Que nosotros necesitamos, la adolescencia es un momento súper importante de crecimiento, donde per se el joven atraviesa una crisis de identidad. Cambia su voz, cambia su cuerpo, gusta, no gusta, se activa su sexualidad, nota en qué es bueno, en qué no es bueno. Si toda esa crisis de identidad solo se ve paliada por la pantalla, el cerebro va perdiendo recursos para gestionar ese camino que es la adolescencia, que es apasionante, pero todos que hemos vivido la adolescencia, hay momentos fáciles, difíciles, uno se encuentra más guapo, más feo, más triste. Entonces es un momento muy importante. Yo creo, lo primero de todo es que en las escuelas, a mí esto es algo que me ayuda a intentar hablar con padres que piensen igual que tú, para que nunca sea tu hijo el único que. Es decir, tratar de generar acuerdos en la entre comunidad. los padres. En España, por ejemplo, esto está funcionando muy bien. Si alguno cede, que lo hable antes. Es decir, somos un grupo de padres, los padres de los amigos, de decir, oye, lo que ninguno quiere es que su hijo se sienta el único. Lo segundo es que hay un hijo que quizá pueda tener el celular a los 14 y otro que a los 14 no lo deba tener, porque no tiene la responsabilidad, es inmaduro, es ansioso, es inseguro, está pasando una depresión. Entonces quizá no es su momento. Es decir, hay que tener cuidado. Lo tercero, importantísimo, Paloma, me decía un policía con el que colaboro a veces en temas de manadas y de violaciones, cosas terribles de menores, me decía, cuando a mí los padres me preguntan ¿cuándo daré el celular? Digo, el día que tu hijo esté preparado para gestionar la pornografía que le llega. Porque sí o sí le va a llegar pornografía. Y la pornografía a esas edades, teniendo en cuenta que el 80%... Tiene un impacto muy grande. Muy grande. En la imagen, en cómo uno ve la sexualidad y que está diseñado para ser tremendamente adictivo. Por lo tanto, luego esa sexualidad hay que introducirla en el amor.
y es muy difícil introducirlo en el amor. De manera tardía, ¿no? En la primera parte. Perdona, necesito entrar un poco en lo de la... El ayuno de dopamina. ¿Qué es el ayuno de dopamina? El ayuno de dopamina es que, igual que hablábamos, pues que ese exceso de placer nos conlleva una intolerancia al dolor. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, especialmente en Palo Alto y en Silicon Valley, se les ocurrió la idea de hacer ayuno de dopamina. Hay que partir de una base que eso es que no está científicamente demostrado. Se cree, como teoría, que esto puede ayudar, pero no está demostrado. Pero probablemente tenga algo. Pero tiene lógica, porque tiene toda la si tienes lógica. exceso de dopamina tienes que volver a regular, ¿no? Claro, pero no podemos vivir sin dopamina, es decir, no podemos quitar las relaciones sexuales, la motivación, la alegría, la comida. Pero lo que yo recomiendo con este Los ayuno, excesos hay que quitar. Esto es lo es. mismo que uno hace con la alimentación. Lo mismo, es decir, vivo enganchado a TikTok. Me meto tantas horas al día en TikTok. Pues haces una semana de ayuno de TikTok. Lo que hago es tomar azúcar constantemente porque es mi vía de escape. Hago una semana de ayuno de esos excesos de azúcar. Yo lo que hago es que vivo enganchado a los videojuegos de 12 a 2 de la madrugada. Me quito, es decir, es esa consciencia de aquello que es mi vía de escape completamente dopaminérgico que me tiene enganchado y hago un ayuno. Durante 4 semanas. Lo que ayuda es 4 semanas, que es lo que empieza a reconfigurar el cerebro. Marian, tengo que cerrar con el dolor de mi alma, pero lo último que quería es como tu mensaje, porque aquí hay algo que tiene que ver como con la recuperación de la autonomía, ¿no? La recuperación del libre albedrío. De alguna forma es recuperar la libertad, la invitación que tiene tu libro. Es una manera de entender lo que nos pasa, ponerle un nombre, que yo creo que va a aliviar, entender que no somos al único que le está pasando esto, porque estas sensaciones las estamos viviendo todos. Lo segundo es saber que podemos reconquistar el control de nuestro tiempo, que podemos volver a reencontrar un buen potencial de nuestro cerebro, que podemos volver a unir esa mente, cuerpo y espíritu para ello reconquistar nuestra vida y sacar nuestra mejor versión. Y sentirnos mucho mejor. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Gracias, Paloma, gracias por tu cariño. Ser la persona que está a cargo de un equipo es sin duda una tarea terriblemente desafiante, difícil y para la que nadie nos prepara. Es importante saber cómo una persona que realmente conoce y entiende el tamaño del desafío puede desarrollar una buena tarea de liderazgo y generar un impacto positivo en la organización. Y por el contrario, el que no lo hace, vaya el daño que puede generar. Pero ¿cómo podemos lograr conectarnos con algo tan difícil como ser un buen líder? La pura palabra nos da susto. Pues le preguntamos eso a Kyla Colvin, fundadora y CEO de BOMA en Nueva Zelanda, una red global que justamente acompaña a líderes alrededor del mundo para ayudarlos en su difícil tarea de ser mejores. Revisémoslo en la siguiente cápsula de experto. Hay 3 virtudes que yo diría que son esenciales para los líderes atrevidos: curiosidad, generosidad y humildad. Curiosidad, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Con la curiosidad puedo aprender. Si no tengo curiosidad, no tengo el coraje de aprender, porque aprender requiere coraje. Aprender requiere aceptar que no sé todo. Entonces requiere decir que hay cosas de que estoy insegura, hay cosas de que soy inconsciente. Y esa curiosidad es como que estoy acercándome a las situaciones desde el punto de vista de qué puedo aprender acá. ¿Qué necesito saber que no sé? ¿Qué necesito entender de tu posición o de tus opiniones o de tu punto de vista que no entiendo? ¿Qué necesito saber de cómo mi comportamiento te afecta a vos? Curiosidad. Generosidad, cuando hablamos de generosidad, hablamos de la generosidad en cuanto a las suposiciones que hacemos sobre los motivos, las intenciones, los hechos de los demás. Esta persona llegó tarde a la reunión, me odia, me falta respeto o no pudo llegar por el taco. Esta persona no hizo el trabajo como yo quise que lo hiciera, porque no le importa y es complacente o porque no le enseñé definitivamente cómo debería haberlo hecho. Generosidad
en las suposiciones que hacemos. Y la humildad es eso de saber que jamás sabemos todo. Siempre hay algo que aprender. Y eso, vuelvo a esto de que no significa que permitimos comportamiento malo. No significa que perdonamos una persona que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Una parte muy importante de mi trabajo es el poner límites y mantener límites. Sin eso, nada funciona. Esto de la humildad es decir, yo voy a poner límites y voy a estar aprendiendo todos los días qué hice bien, qué hice mal, en qué tengo que desarrollarme más yo para ser líder, el tipo de líder que quiero ser. Cuando un problema llega a sus vidas, ustedes son de los que dicen, no es nada, se resolverá solo, o lo analizan, determinan cuál es el alcance y establecen una estrategia y lo resuelven, o se quedan paralizados y lo piensan y lo piensan y lo piensan hasta que el problema se convierte en algo gigante. Sean quienes sean, es importante tener una cierta clave para no inflar los problemas más grandes de lo que ya vienen. ¿Cómo lo podemos hacer? Se los contamos en la siguiente animación. Tienes que hacer una tarea y en vez de hacerla le das tantas vueltas que se transforma en un problema. ¿Cómo puede ser? Aunque por naturaleza necesitamos analizarlo todo para anticipar riesgos y poder actuar, muchas veces sobredimensionamos o imaginamos lo peor. Si hacemos un zoom a nuestro cerebro, encontramos a la amígdala, región encargada de detectar las señales de alarma, ya sean riesgos físicos o inquietudes y angustias. Su misión es traspasar esas señales a la corteza prefrontal, que una vez que las analiza y procesa, debería calmar a la amígdala y decirle que todo estará bien. Pero esto no siempre pasa cuando nos convencemos de que una simple tarea no lo es. De este modo se activa el circuito de retroalimentación como un círculo vicioso. ¿Cómo podemos salir de ahí? El psicólogo Rafael Santandreu, en su libro No hagas montañas de granos de arena, propone que nos enfoquemos en soluciones prácticas. Quejarnos menos, no exagerar, alejarnos de conceptos como terrible o insoportable y hacer la tarea. Y así podemos desinflar la enorme bola que nos habíamos creado. Vamos a parar aquí, pero un ratito pequeñito. Aprovechen de respirar de manera profunda, como ya sabemos que nos hace bien. Y nos encontramos en unos minutos aquí en Sanamente. Como bien sabemos, la crianza es un momento muy desafiante para cualquier persona que esté a cargo de un niño o de una niña, no necesariamente sus padres. Nos toca desafiarnos a nosotros mismos, conocer nuestros límites y muchas veces no tener idea qué hacer en ciertas circunstancias. Justamente para esos padres y madres es que la Clínica Alemana ha desarrollado una guía, es más bien una Biblia, que se llama Acompañando el Camino de la Crianza. Es elaborado por la Unidad de Salud Mental Infantil de la Clínica Alemana y busca tener una aproximación transdisciplinaria al desarrollo y la creación de una salud mental integral para niños, niñas y adolescentes. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar sobre esta iniciativa y sobre su potencial impacto para todos nosotros que estamos en este proceso de crianza, y esta fue la conversación que pudimos tener con Alfonso Correa. Criar debe ser una de las tareas más fascinantes que nos tocan a quienes tenemos hijos o a quienes acompañamos en la crianza de niños cercanos o niñas cercanas, pero también es una tarea dificilísima, que nos encontramos de repente en zonas oscuras, que nos encontramos con nuestros propios fantasmas, tendemos a replicar cosas que dijimos que nunca íbamos a hacer, y tratamos todo el rato de innovar para hacerlo mejor, porque ¿quién no quiere criar mejor a su hijo o a su hija? Es por eso que habitualmente cada vez que hablamos de crianza en Sanamente tenemos muchas interacciones con todos ustedes, y hoy queremos volver a hablar de esto porque se ha vuelto una materia totalmente transdisciplinaria que requiere, imagínense el despertar y el florecer de un ser humano
lo importante que es y lo importante que es estar atento de los distintos elementos que constituyen ese desarrollo. Por eso hoy estamos con el doctor Alfonso Correa, psiquiatra infantil y adolescente, que tiene más de 20 años de experiencia y es autor de varios libros, incluido esta última guía, Acompañando el Camino de la Crianza, que fue elaborado por la Unidad de Salud Mental Infantil de la Clínica Alemana e incorpora temas relacionados con el desarrollo, la salud mental de los niños y adolescentes y más. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti, Paloma. Alfonso, quisiera partir sobre esta declaración que hacía yo al final, y es que la crianza o el desarrollo más bien es un proceso complejo, y por lo mismo parece ser que cada vez es más consenso el hecho de que se requieren distintas miradas, distintas disciplinas. ¿Cómo lo has vivido tú? Como tú dices, es un bello proceso el ser parte y poder justamente acompañar a un nuevo ser que está en formación, que es tan frágil y a la vez tan fuerte, que tenemos que aprender a conocer. Y no se conoce espontáneamente, uno necesita cierta información y cierta formación como adulto para poder acompañar realmente a ese niño, ¿no? O a esa niña. Que de esos primeros años marcarán mucho de lo que será después, su personalidad, su forma de elaborar las emociones, su forma de resolver problemas. Por eso es que creemos que es tan importante aportar en esto. Alfonso, nosotros venimos como del viejo mundo, ¿no? O sea, imaginemos esta era nueva, marcada por la tecnología, por la aceleración, por la cantidad de crisis y cambio, como un nuevo mundo, ¿no? Y en el viejo mundo, de donde venimos todos nosotros, las reglas eran otras. Tú mismo tienes que haber sido criado de acuerdo a reglas que tú hoy día no recomiendas para criar a alguien. Entonces, lo primero que me encantaría saber de un experto, los padres sabemos que no sabemos, pero tú que eres un experto, ¿tuviste que desaprender para poder conocer una nueva forma de criar? Mira, sobre eso, yo lo que más enfatizo es un desafío que en realidad no es solo de ahora, que siempre ha estado, ¿no? Que tiene que ver con cómo aprendemos a relacionarnos. Independiente de todos estos situaciones adversas que nos ponen nuevas trabas y nuevos desafíos, pero el cómo relacionarnos, el cómo amar, cómo entregarse, cómo realmente hacer esta labor que tiene mucho de gratuidad, ¿no? De entrega. Eso ha estado siempre presente. Científicamente cada vez se sustenta más, ¿no? La importancia de aquello, pero hay ciertas bases que se mantienen. Ahora, claro, probablemente tú te refieres a cómo ponemos límites, ¿no? A cómo nos pusieron límites, a cómo nos enseñaron mucho sobre la base de que si uno no hacía algo, entonces había un castigo, y tantas otras condiciones de borde que además han cambiado un montón, porque ni tú ni yo teníamos acceso a un celular todo el tiempo, y hoy día hay padres que incluso lo defienden a rajatabla dentro de los colegios. O sea, estamos en un momento bien anómico, donde también están cambiando muy rápido las cosas. Entonces, por lo mismo siento que los padres estamos muy desafiados como a borrar, aprender, reconstruir, y ese es un proceso difícil. Sí. Claro, hay más conciencia de cómo es el estado mental de un niño también. Antes se pensaba que no era persona prácticamente hasta que era adulto y que podía tener hijos y trabajar y desarrollarse de esa forma. Ahora no, ahora se sabe que el recién nacido, o incluso antes, en la etapa fetal, ya tiene emociones, ya se está formando su conciencia de yo, ya tiene una opinión, ya tiene que ir decidiendo cosas, ¿no? ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Cómo enfrento la angustia de sentir hambre? Si lloro simplemente. Y como padres entonces estamos más conscientes de esas necesidades, de aprender a conocer los distintos temperamentos, que no es solo por cómo lo criamos, sino que tenemos que aprender a leer sus estilos. Cómo vienen ellos de paquete en el fondo. Así es. Uno cree que al final todo depende de uno y tienen su propia agenda, digamos, las guaguas. Distintos hijos, aunque los criemos en forma muy similar, y no solo por el lugar que ocupan dentro del número de hijos, sino que aunque tengan incluso los mismos genes, o casi los mismos genes en gemelos homocigotos, son distintos, ¿no? Tienen su propio carácter, tienen su propia forma de procesar la sensorialidad, la información que reciben del medio. Y por eso es tan importante como padre ser empático, estar abierto a conocer a ese ser que está en formación. Más que como adultos tengamos que guiar a ese hijo tal cual a mi pinta o como yo me imagino que sea, aunque sea una visión muy generosa, en realidad tiene que partir desde lo que observamos en ellos.
No, eso es un cambio de paradigma brutal y algo que yo miraba y que me gustó mucho de este libro. Este libro, cuando ustedes lo revisan, adentro tiene muchos dibujos de niños que inauguran cada uno de los capítulos que uno va leyendo. Y eso me hizo sentir respecto del libro que era un libro que miraba desde ellos su propia crianza. No sé cómo plantearlo. ¿Cómo fue en ese sentido tu rol de editor y la invitación a otros especialistas a la forma de plantear editorialmente el libro con perspectiva de niño o niña? Sí, mira, claro, porque empezamos a hablar del deseo y de la necesidad de hacer el libro en el equipo de la unidad de salud mental infantil, con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. Empezamos a armar el listado de temas. Después hubo una pausa en su gestación por el tema de pandemia y que creímos que íbamos a tener más tiempo, pero al final tuvimos menos. Pero se fue creando esa conciencia de aquí tenemos que trabajar por la prevención. Y lo que realmente impulsó el iniciar a hacer el libro y jugársela, y en mi caso personal, de creer en él, en que iba a ser un buen trabajo, cuando surgió la idea de incluir dibujos de niños. Porque efectivamente, si la finalidad principal es aportar en el desarrollo de ellos, tienen que estar ellos presentes en el libro. Y la mejor forma era representarlo en sus dibujos. Dibujos que fueron elegidos así espontáneamente de qué dibujo podía ser motivador para el que escriba ese capítulo. Me di el trabajo de elegir los dibujos, inspirarme con ellos y con eso motivar al que iba a escribir el capítulo. Mira, este es el dibujo que va a ser la portada de tu capítulo. ¿Qué quieres decir a partir de eso? Y no solo del dibujo, también de las preguntas de los padres. Bueno, esa era la siguiente. De hecho, este libro surge de la duda infinita, ¿no? Es como un material sustentable la pregunta de los padres sobre cómo tengo que hacerlo, cómo puedo corregir o qué puedo aprender nuevo para hacerlo mejor. ¿Cuántos padres participaron de cuántas preguntas y de qué manera uno debiera poder utilizar este material en su vida cotidiana, en su tarea de crianza? Mira, alrededor de unos 300 padres que respondieron la encuesta que hicimos de qué le preguntarías a un profesional sobre la salud mental y el desarrollo y la crianza. Participaron, como te digo, 200 o 300 padres. También respondieron la encuesta pediatras y personas en general que durante ese mes que hice la encuesta quisieron aportar, ¿no? Y de eso salieron unas 600 preguntas. Y bueno, cada autor de capítulo incluyó otras preguntas para darle coherencia al tema, ¿no? Pero de las que ha recibido de sus pacientes, etc. Y bueno, la invitación, o sea, eso genera que el libro sea como un diálogo, ¿no? Y la respuesta que estamos dando como profesionales no es que sea la última palabra, es solo para abrir la formación, para estimular al que el lector escuche la respuesta y con toda la información adicional que tenga, se arme una opinión. O sea, queremos realmente aportar en formar personas, en formar padres para que acompañen en la formación de sus hijos. Y formar pediatras que acompañan a los padres, que acompañan a sus hijos. Y bueno, el libro se puede leer de distintas formas, ¿no? Por orden o por el capítulo que me interese. Incluso tiene al final de cada capítulo sugerencias de otros textos o otras exposiciones, presentaciones o artículos o videos incluso, que también se invita ahí fácilmente a que acceda el lector a ello. Alfonso, después de la pandemia, mientras ustedes creían que iban a tener tiempo para escribir, ocurrió como que se abrió una nueva verdad respecto de cuál es el tamaño, la proporción y la prevalencia de los asuntos de salud mental a través de la población. Y la emergencia en relación a los niños se volvió muy evidente porque la misma pandemia tuvo un impacto en el bienestar y salud mental de los niños, en su falta de acceso a los colegios, etcétera, ¿no? Y a esa etapa que es tan crítica, ese par de años, es un vacío enorme en la vida de muchos niños, en su capacidad de entrenar su sociabilidad, etcétera. ¿Cuáles son ahora, tú como especialista, los grandes asuntos que los padres debiéramos estar atendiendo en la formación de nuestros niños y niñas después de la pandemia? Uno es el cuidar los espacios de interacción. O sea, así como la pandemia también fue una oportunidad de estar más presentes con el niño al lado,
pero estar presente ocupado en el trabajo online al mismo tiempo. Entonces no era un estar presente de verdad o tranquilo. Entonces hay más conciencia sobre eso. ¿Cómo cuidar los espacios de relación? La pantalla es otro interferente para la relación. Entonces también cómo nos cuidamos de no dejarnos llevar por el tiempo de uso de pantalla. Y ahí no me refiero solo para que los padres eduquen a los hijos, sino que como Para que como los mismos adultos, padres se regulen así es. sus propias adicciones, digamos. Así es, adicción o uso o sobreuso. Entonces ese es un desafío grande, cómo cuidamos los espacios de relación, cómo volvemos a valorar un desarrollo más integral. Siempre se ha valorado el deporte, el tiempo al aire libre, los juegos que no son de pantallas, ¿no? Pero ahora yo pienso que hay una conciencia mayor, y también una conciencia mayor incluso del desarrollo no solo físico, emocional, sino que incluso espiritual. O sea, hay una visión más del ser humano, o una invitación a que lo miremos en forma más integrada. Ahí veremos si es que realmente aprovechamos esta mayor conciencia y lo llevamos a la práctica. Pero tenemos que tener una mirada integral del ser humano. ¿Y el espíritu cómo entra en esta ecuación? Porque la vida moderna es muy poco sugerente para tener espacios de reflexión interna, de conectarse con lo divino, sea eso lo que sea para cada uno. Y por el contrario, está muy exigida y muy demandada, como que la realidad es una gran evidencia de que no hay tiempo para nada más. Entonces, ¿cómo tú sugieres que las personas aborden el mundo espiritual, tengan la religión que tengan o no tengan religión? ¿De qué estamos hablando en el fondo? Sí. Mira, bueno, yo quería transmitir esta visión integral del ser humano, cuerpo, mente y alma, pero no fue forzado. En el libro se dio espontáneo. Hubo otro psiquiatra que dijo, oye, yo quisiera escribir algo del desarrollo espiritual. Otro dijo, yo quiero escribir algo sobre el desarrollo de la empatía. Otro una colega que quiso, mira, culminemos el libro con un capítulo sobre educar en el agradecimiento. Son todos temas que claramente se vinculan con algo que va más allá del cuerpo y la mente, ¿no? Por mucho que seamos científicos, seamos psiquiatras y estemos abocados a la atención clínica y no estamos metiendo nuestras ideas religiosas o estrictamente espirituales con el paciente, pero desde que hay una relación con el otro, está inmerso lo que es el espíritu, ¿no? Hay una definición de espiritualidad que la voy a aprovechar de dar, aunque quizás no viene directo al tema del libro, pero espiritualidad es el cultivo del cuerpo y de la mente que da frutos de armonía y compasión. Puede ser para largo definir el concepto que está detrás de eso, pero espiritualidad no es algo aparte. Como la maicena que junta todas las cosas, poniéndolo, de manera mucho más prosaica que sí. tu definición. No, muy bien, muy bien. Esa es la idea, o sea, aterrizarlo a lo cotidiano. Pero desde el momento en que estamos conversando nosotros aquí y nos sentimos en función de algo que va más allá de nosotros mismos, y eso es lo que quiere ser el libro, o sea, realmente un regalo y que sea una herramienta para que otros la usen y que sea una demostración de un ejemplo de gratuidad, así como los padres se entregan gratuitamente a los hijos. Bueno, este libro también, una parte por lo menos, en concreto la versión digital también se entrega. El PDF es completamente de libre acceso. Gratuitamente. Ya, me encantaría entrar un poco en esas cosas un poco más sublimes. Hoy día la neurociencia ha dado harta evidencia sobre cómo estas cosas hippies, como agradecer, como estar en contacto con la naturaleza, como hacer actos sin esperar cosas a cambio, la misma generosidad, tienen una recompensa muy concreta a escala del cerebro, ¿no? Sí. ¿Cómo tú instalas o recomiendas que esto sea parte de la conversación entre padres e hijos? ¿Y por qué es importante hablar de estas otras cosas que antes eran como sublimes o temas de gente como más sui generis, pero que hoy día la neurociencia está poniéndole evidencia detrás? Claro, partiendo por lo de la neurociencia, claro, está el tema del vínculo, por ejemplo, que tiene tanta evidencia científica y se habla de vínculo hace unos 50, 60 años, pero ahora se está entrando más en el diálogo cotidiano, ¿no? Y ahí sin duda que hay una entrega gratuita, ¿no? De la madre hacia el hijo o de la figura de apego principal hacia el hijo y del hijo hacia el padre. El tema ahí más profundo surge desde el niño en forma espontánea. La verdad que lo vamos acotando e inhibiendo desde el adulto.
No es que nosotros como adultos tengamos que enseñarle al niño cómo hablar. A ser agradecido, sí, a la verdad encontrarse que espiritualmente. el tema surge espontáneo y el tema de la importancia de la relación con la naturaleza, de admirarse con las cosas sencillas, está ahí. Entonces, no Hay es que el tratar de no padre- apagarlo. Justamente, esa es la tarea. Ellos me pareciera que están más cercanos de eso espiritual, entonces no lo llenemos con la competitividad, con el exitismo, con el afán de rendimiento. O con las pantallas. O con las pantallas, que es una sobreexposición a una información desmedida, que aunque pueda ser acertada con la inteligencia artificial, quizás incluso una respuesta más acertada desde lo concreto que la que podemos dar cualquiera de nosotros, por inteligente que sea, pero nos saca de esa flexibilidad que es tan propia del humano. Y que hay un ritmo de los niños, ¿no? Que igual es a otra escala. Bueno, Está por preparado para esa por eso la velocidad. naturaleza y estar atento la naturaleza es tan importante, es el de respetar esos ritmos. Las cosechas, bueno, en parte ahora no se respeta mucho, ¿no? Pero tiene un ritmo, tiene una etapa, una época del año en que las frutas son más ricas porque respetamos ese ritmo. Las horas de sueño, tenemos que respetar el ritmo. Luz, oscuridad, porque eso ayuda a toda una regulación hormonal. Es muy lindo lo que han hecho acá. Alfonso, te quiero agradecer por esta conversación y también te dejo como para que hagas una invitación a los padres y madres que nos están viendo como para que puedan usar esto en su casa. Sí, pues los invitamos a que puedan disfrutar de este libro, que lo tomen como una herramienta para adquirir más información, que les ayude a formarse, a interiorizarse, a pensar, a reflexionar y a sacar sus propias ideas y podamos crecer juntos, acompañarnos en este camino de la vida, en el camino de la crianza. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Bueno, ustedes saben, a nosotros estos temas nos obsesionan y por eso los tocamos una y otra vez. Parece que nunca es demasiado volver a hablar sobre esto y siempre uno aprende algo nuevo, lo que es fascinante. Y si además tiene una guagua con quien ponerla en práctica, la cosa se vuelve hasta entretenida. En estos tiempos tan complicados que nos tocan y que la vida se la come toda la coyuntura política nacional, las dificultades del cambio climático, de la guerra, en este mundo es en el que nosotros en Sanamente queremos hacer una pausa y entregarles un espacio para hablar de lo humano, de la dificultad que a veces tiene la vida, de las oportunidades, de la capacidad que podemos tener para desarrollar los ojos que permitan mirar lo bello y lo que vale la pena. Y también poder adentrarnos en este universo inexplorado que es la mente humana y el lugar de nuestras emociones, de nuestros dolores, pero también de todos esos recursos que uno no cree que tiene nunca. Por lo mismo queremos insistir, estamos ya a 3 años de haber creado este programa y este espacio de Sanamente, en que ustedes también inviten a otros. Necesitamos que esta comunidad crezca porque al final cada persona que tiene cierta conciencia de sí es una mejor persona en el grupo también y termina redundando en una sociedad más atenta, más compasiva, más amorosa, más amable. Hartos valores que nos hacen falta en estos tiempos para tener una sensación mayor de bienestar con la vida que ya es lo suficientemente difícil. Por lo mismo, antes de cerrar nuestro capítulo, queremos compartirles un dato que es el de la Corporación La Esperanza, que lleva 30 años rehabilitando personas de escasos recursos con adicción a drogas y trabajando en la prevención en políticas públicas a nivel nacional. En su web, corporacionesperanza.cl, ustedes pueden encontrar mucha más información sobre cómo pueden acceder a estos programas y además están realizando su colecta digital 2024 y en este mismo sitio ustedes pueden donar. Los problemas de otros también son problemas nuestros porque estamos ineludiblemente conectados. Además, ya sabemos, gracias a muchos estudios de la neurociencia, que en el acto de trabajar por otros, también nos sanamos nosotros. Hay mecanismos de recompensa que lo demuestran, pero también poner el foco en otros nos ayuda a distraer un poco la atención de nosotros, que a veces estar tan dentro de nosotros mismos nos hace mucho más difícil encontrar la salida a nuestros propios dolores y nuestros propios problemas. Los invitamos a ser parte de la comunidad, a contarles el secreto de que existen opciones para todos en el mundo, a sostener la mano de alguien que lo necesite y a sostener entre ustedes mismos también su propio valor, autoestima y necesidad de conocimiento.
Nos encontramos en un próximo capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP.